Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta última sesión de nuestro curso monográfico sobre el Concilio Vaticano II, que a instancias de nuestro obispo don Santiago hemos puesto en marcha entre la Delegación para el Apostolado de los Laicos y el Instituto Teológico San Leandro para prepararnos para el jubileo del año 2025, Peregrinos de la Esperanza, que como sabéis está diseñado como homenaje también a los 60 años de la finalización del concilio. Hoy vamos a dedicarnos a la última de las cuatro grandes constituciones que nos proponen los materiales preparados por el Dicasterio para la Evangelización y por la Conferencia Episcopal Española, de estas constituciones mayores, podríamos decir así, del concilio. Empezamos por la Sacrosanctum Concilium, seguimos por la Lumen Gentium, pasamos posteriormente a la Gaudium et Spes y hoy llegamos a la Dei Verbum, siguiendo casi el orden en el que se aprobaron en el concilio. La providencia nos ha llevado a poner la Dei Verbum en la parte final, y eso no es del todo casualidad, sino que efectivamente la Dei Verbum se aprobó, es de las cuatro, la tercera que se aprobó en noviembre del año 1965. Para los que hayáis tenido la curiosidad, el interés de leer las constituciones, habéis comprobado que la Dei Verbum es la más corta. Eso nos facilita mucho la tarea. Es un documento de apenas 16 páginas en la edición esta edición de bolsillo de la BAC, muy rápida entonces de leer, y aquellos que no os hayáis atrevido todavía, pues creo que con la sesión de hoy y este anuncio de que es la más cortita, pues podéis meterle. Bien, pues para trabajar esta constitución y animarnos a estudiarla, es decir, a leerla varias veces, meditándola y poniendo en cuestión nuestras primeras comprensiones sobre el texto, tenemos hoy a dos personas extraordinariamente capacitadas para ilustrar. La ponencia inicial va a correr a cargo de la profesora Carmen Román Martínez, que es religiosa dominica de la Congregación de Santo Domingo y que viene desde Granada. Ella es graduada en periodismo, licenciada y doctora en teología bíblica por la Facultad de Teología de Granada. Sabéis que la Facultad de Teología de Granada ahora forma parte de una institución más amplia, que es la Universidad Loyola Andalucía, en la que ella ahora es profesora de Sagrada Escritura. Entre las publicaciones más recientes que tiene la profesora Román está el texto Una llamada a la existencia, hombre y mujer los creó, que estoy seguro que aquellos que tengáis posibilidad de acceder a él, pues será un texto muy ilustrativo para vosotros. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros hoy. Claro. Y el turno de réplica, sabéis que nuestro ponente inicial tiene también la palabra al final de la sesión para hacer una intervención conclusiva. El ponente que le dará la réplica a la profesora Román es nuestro querido Isaac Moreno Sanz, sacerdote diocesano de esta diócesis de Huelva. Es licenciado y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es párroco de San Bartolomé en Rociana del Condado, pero como todos los de a la casa sabemos, pues ha tenido multitud de encargos pastorales en muchos sitios donde ha ido dejando una impronta de compromiso, de seriedad y de una atención pastoral realmente auténtica, como muchos querríamos tener siempre a nuestro lado un pastor así, ¿verdad? Además ha sido rector del Seminario Diocesano y director del Instituto Teológico que hoy nos acoge, en el que sigue siendo profesor de Sagrada Escritura. Muchas gracias, Isaac. Gracias. A partir de ahora les voy a dar la palabra a nuestros ponentes. Sabéis que hacemos un pequeño circo de sillas para poder jugar bien con la cámara y dejar la presidencia al que habla, pero con eso también no nos aburrimos, ¿verdad? Nos movemos un poco. Así que sin más, le cedo la palabra a la profesora Carmen Román. Digamos, ¿no? Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí. Cuando Juan Diego me propuso esta actividad, pues la verdad es que, bueno, me lo propuso allá por octubre, era de las primeras sesiones, me era prácticamente imposible. Le hice otra propuesta pensando que me diría que no, y mi sorpresa fue que me dijo que sí, que el 29 de abril. Dije, 29 de abril, ¿qué pasará el 29 de abril? Pero el 29 de abril ya ha llegado, así que, y bueno, pues no suelo venir mucho a Huelva, pero la verdad es que es una oportunidad y me encanta, aunque no he dicho que soy de Navarra, vivo en Granada, soy de Navarra, pero me encanta el sur, así que
visitar y estar aquí para compartir esta mañana la reflexión con ustedes, pues es una oportunidad y también es una gracia para mí. Así que en todas estas circunstancias que han acontecido, bueno, pues gracias, ¿no? Y también ha dicho en mi presentación que soy religiosa dominica. Nosotros decimos que, bueno, pues un dominico, una dominica que se precie, tiene que empezar siempre su ponencia o su intervención o su reflexión hablando de Santo Tomás, que menos, ¿no? De Santo Tomás de Aquino. Pero claro, hoy es Santa Catalina de Siena, una, una dominica laica que hizo mucho por la Iglesia, ya saben ustedes, doctora de la Iglesia, entendió que la mística, la religión no está reñida con la política y bueno, pues ella se consideró una persona pues muy activa, ¿no? de cara a la Iglesia. Así que, bueno, también es un buen momento para recordarlo. Este formato que me propuso, porque lo hacen ustedes normalmente, ¿no? Que pues no es algo que yo haya hecho en muchas ocasiones, así que espero que nos resulte atractivo, nos resulte bien. La propuesta de, bueno, pues de comentar la de Iberbum, voy a hacerlo. He pensado cinco puntos para realizarla. En esta primera parte voy a hablar de 3 y los 2 últimos, depende de cómo vaya la cuestión, pues intentaré cerrar con los 2 puntos. Les voy a decir cuáles son y así pues podemos seguirlo. En primer lugar, voy a hacer un poquito, a modo de introducción, un poquito de historia, ¿no? Cómo se llega pues, al Concilio Vaticano II y cómo se llega a esta constitución dogmática. Un poco de historia. El segundo punto, pues ya ha anunciado Juan Diego que la de Iberbum es corta, así que voy a ir enunciando los temas y cuál es lo más importante de cada uno de los 6 puntos que trata la de Iberbum, los 6 capítulos, para hacer en tercer lugar pues, bueno, una reflexión, el tiempo que me dé, sobre la importancia de la palabra de Dios, de la revelación de un Dios que se revela al hombre a través de la palabra, un Dios que habla, y el ser humano que responde a esa llamada, con una atención y con una escucha atenta. Quedarían para el final otros 2 puntos, que sería un poquito la aportación de la de Iberbum para nuestra reflexión, para nuestro hoy, aunque ya va a cumplir 60 años, que no es tan joven, aunque la juventud actual se alarga mucho, ¿verdad? Y el último punto sería de la de Iberbum a la Verbum Domini. Saben ustedes que el Papa Benedicto XVI propuso un sínodo de la palabra y bueno, ¿qué pasito dio esa exhortación apostólica? Por supuesto que no es una constitución dogmática, ¿vale? Así que, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Un poquito de historia. El 18 de noviembre del 65, nos decía Juan Diego en la presentación, en la 4ª sesión del concilio, se va a votar la constitución dogmática de Iberbum. La constitución fue aprobada por 2.344 votos y 6 a favor y 6 en contra. Bueno, esto podría darnos la impresión de que esta constitución, qué fácil fue aprobarla, qué poca discusión tuvo, pues todo esto muy lejos de la realidad. De hecho, es uno de los documentos principales del Vaticano II y marcó profundamente todos los debates. Fue una constitución muy discutida que comenzó a discutirse prácticamente al mes de ser iniciado el concilio, el 4 de noviembre de 1962, y se aprobó 20 días antes de finalizar. Así que esto nos da la idea primero, de la importancia del tema,
de la importancia que le dieron los padres conciliares, que querían, bueno, pues que todas las afirmaciones que están presentes en este documento, pues la mayoría de ellos estuvieran de acuerdo y que todas las cuestiones, como digo, pues importantes y fundamentales en torno a la revelación quedaran bien clarificadas. Bueno, esta actitud, que puede resultar un poco, no sé, nos puede chocar un poco, se explicaba por reacción a dos amenazas que habían tenido lugar en el pasado y que habían provocado lo que muchos han llamado el destierro de la palabra de Dios en la vida del creyente. La primera de las amenazas, fue la Reforma Protestante, y el principio de sola escritura. Recuerdan ustedes la Reforma de Lutero, donde se exhortaba a los fieles a la práctica de la lectura de la Escritura guiada solo por el Espíritu Santo, y libre de cualquier tutela o de cualquier referencia al magisterio de la Iglesia. Sola Escritura. Claro, a ese fin había que traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas que las pudieran leer el pueblo. La reacción del magisterio, como ya saben todos ustedes, fue contundente. El Concilio de Trento afirmó que la Sagrada Escritura había que leerla en la versión de la Vulgata latina y, por supuesto, pues cierta reticencia al acceso a la Sagrada Escritura de los laicos. Recuerdo que leí, en conmemoración a la celebración de los 40 años de esta Constitución, de la Constitución de Iberbun, a un arzobispo de Nigeria en un congreso de la Federación Bíblica Católica, que decía lo siguiente, que nos puede resultar ilustrativo. Decía él: hubo un tiempo en que parecía que se disuadía a los católicos de que leyeran la Biblia. Hasta se consideraba que manejar una Biblia era típico de los protestantes. Esto también lo hemos oído todos, ¿no? Dice, los católicos acudían a la iglesia con el rosario y el misal, y la fe se aprendía a través del catecismo y los famosos libros de historias bíblicas. Los protestantes llevaban consigo la Biblia y tal vez un libro de cánticos a la iglesia y a la escuela dominical. Esta actitud de prudencia en lo referente al acceso directo a la Biblia tenía sus razones. Existía una preocupación válida sobre el peligro de caer en el error doctrinal por haber interpretado erróneamente la Biblia. Bueno, pues nos falta un largo camino, aunque yo creo que ustedes leen la Biblia. No les voy a hacer un examen, están aquí, están interesados y, bueno, me imagino que también incluso tienen su preocupación por estudiar, por sacar, por extraer, ¿no? Lo que quiere decir la palabra de Dios, pero esto no ha sido así a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso es importante esta recuperación de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y la segunda amenaza, les hablaba de dos amenazas. La segunda procedía del desarrollo científico que tiene lugar desde el siglo XIX, heredero del espíritu ilustrado del siglo anterior, y la aplicación al estudio de la Biblia, de los nuevos métodos históricos, epigráficos, arqueológicos, lingüísticos, que va a cuestionar, la veracidad histórica, entiéndanme bien, la veracidad histórica de la escritura, que se apoyaba pues, en una lectura literal de la misma y que se defendía o era defendida por el magisterio. En la primera mitad del siglo XX, el interés por los estudios bíblicos tímidamente comienza a recuperarse. Hay un primer acercamiento pues, a nivel más crítico y un poco más renovado de los textos bíblicos. Y a este propósito, pues las enseñanzas y el magisterio de León XIII
y de Pío XII pues tienen mucho que ver. Dan un pasito más en lo que les decía al principio, en el destierro de la palabra de la vida pues de los fieles, ¿no? Sobre todo. Pues León XIII, en la Providentissimus Deus, nos recuerda sobre todo a aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios a las órdenes sagradas, que pongan de día en día mayor cuidado y diligencia en leer, meditar y explicar las Escrituras, pues nada hay más conforme a su estado. Bueno, pues es una invitación sobre todo a los sacerdotes a esa lectura asidua, meditada. Pues él dice para que puedan explicar bien a los fieles la Escritura. Insiste además también en que para realizar eso hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar el texto sagrado y además hay que estudiarlo en sus lenguas originales, es decir, bueno, pues ya San Jerónimo, ¿no? En el siglo IV V había anunciado ya esa necesidad de volver al hebreo y de volver al griego, es decir, leer el texto bíblico en la lengua original. Pío XII, en la Divino Afflante Spiritu, en 1943, dice al exégeta católico que para satisfacer a las actuales necesidades de la ciencia bíblica, al exponer la Sagrada Escritura, deben usar prudentemente, dice, de este recurso, el de investigar hasta qué punto la forma o el género literario empleado por el hagiógrafo pueda contribuir a la verdadera y genuina interpretación. Y está persuadido de que esta parte de su oficio no puede desdeñarse sin gran detrimento de la exégesis católica. Es decir, que un poco con anterioridad al Concilio Vaticano II ya hay todo un movimiento de esa necesidad de volver a la Sagrada Escritura, a leerla, a meditarla, a estudiarla. Incluso hay ya cierta apertura para estudiarla aplicándole los métodos científicos, ¿no? Que eso, bueno, siempre supuso pues una una cierta reserva, no voy a decir gran reserva, cierta reserva. Bueno, Isaac también lo conoce. Bueno, pues con este fondo llegamos al Concilio Vaticano II, donde se va a buscar en todo momento una actitud de diálogo, una actitud de conciliación. Pues como ustedes podrán entender, no todos estaban en la misma sintonía, había posturas diferentes, incluso enfrentadas, pero la actitud era llegar al consenso, llegar a través del diálogo y de la conciliación. Se va a emplear una nueva metodología para el quehacer teológico, que va a ser una metodología eminentemente bíblica. Esta es una gran aportación. Y se va a intentar una y otra vez volver o retornar a las fuentes del cristianismo, principalmente a la Escritura y a los padres de la Iglesia. Y así, bueno, pues tiene como resultado el texto que hoy nos ocupa, que es la Dei Verbum. La Constitución dogmática comienza así. Me gusta siempre comentar cómo comienza el documento. Estamos en el segundo punto. Vamos a ver un poquito el texto y los temas que nos propone la Dei Verbum. Dice el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, bueno, hace suya la frase de San Juan. Las dos primeras palabras de la Dei Verbum me parecen muy significativas. Escuchando y proclamando. Escuchando religiosamente la palabra de Dios, la revelación de Dios, ese Dios que se manifiesta amorosamente, por iniciativa propia, por puro don, por pura gracia. Al ser humano hay que escuchar. Cuando alguien habla, bueno, ustedes me están escuchando muy atentamente, gracias. Cuando alguien habla, el otro escucha. Tiene que ser
receptivo, pero no solamente a través de los oídos, ¿no? Sino, bueno, todo nuestro ser se dispone para la escucha. Y la segunda palabra es proclamando con seguridad, proclamando. Bueno, para empezar, decir que esta escucha y esa proclamación de la palabra de Dios no se trata de textos académicos, ni solamente de estudios académicos, sino que se trata de escuchar la palabra de Dios. Por eso esto requiere una actitud también de fe y requiere la proclamación posterior de esa palabra, de eso que hemos escuchado y acogido. Respondemos con fe y la proclamamos. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues dice el concilio, para que se intensifique la comunión entre Dios y nosotros. Y por eso recoge una cita de la primera carta de Juan, que la hemos escuchado en numerosas ocasiones, y que hace referencia a esta comunión. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que viváis también en comunión con nosotros y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en este clima de escucha, de proclamación y de comunión, comienza esta constitución dogmática. La Constitución, como ya he hecho referencia a ella, consta de un proemio, al que acabo de hacer alusión, y de 6 capítulos, 2 de ellos dedicados al tema de la revelación y los 4 siguientes a la Sagrada Escritura, a la Escritura. Y voy a ir anunciando cada uno de ellos. El capítulo primero habla de la revelación en sí misma, es decir, habla del hecho, el carácter de la revelación. Dios ha querido revelarse al ser humano, habla de las etapas históricas, la culminación de esta revelación en la persona de Jesucristo y la respuesta humana a la revelación. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Constitución se abre en esta o con una dimensión trinitaria, es decir, Dios, que ha querido revelarse, se ha revelado por y en Cristo. Y es en el Espíritu como regresamos al Padre. Bueno, pues Dios es comunión de personas en esa dimensión trinitaria y se dirige al ser humano, se dirige a nosotros como amigos. Y a este propósito recoge la Dei Verbum, la cita del libro del Éxodo, donde Dios habla a Moisés como a un amigo, cara a cara. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, no os llamo siervos, sino que a vosotros os llamo amigos. Por eso Dios se dirige a nosotros mediante la palabra y los hechos. La palabra y los acontecimientos. Eso es lo que se denomina la economía de la revelación. La palabra que Dios habla es una palabra que se cumple. Las promesas de Dios se cumplen siempre y a eso le llamamos la dimensión performativa. Dios busca establecer una relación con el ser humano, con nosotros. Y para eso subraya la Dei Verbum, hubo un tiempo de preparación desde los orígenes, bueno, pues en el jardín del Edén, Abraham, los profetas. La culminación de la revelación es en Cristo, plenitud de la revelación. Está en el centro de la historia de la humanidad y la historia, la revelación, Dios se ha revelado en la historia como salvación. Y lo que pide del ser humano es que le escuchemos, lo decía al principio, ¿no? Que respondamos a este encuentro de amor. Y a este encuentro el ser humano responde a través de la fe. Una fe que, por supuesto, está sostenida por la gracia, está sostenida por el Espíritu, cuyo objetivo, dice Dei Verbum, es dar a toda la dulzura de consentir y de creer en la verdad.
Por lo tanto, en este primer capítulo de la Dei Verbum, que es de total, para mí de total actualidad, nos hace replantearnos al creyente del siglo XXI, que está esta mañana sentado alrededor de esta mesa, ¿cómo nuestra fe? ¿Cómo respondemos nosotros a esa revelación que Dios nos ha hecho? ¿Nuestra fe es la fe desde nuestros inicios o es una fe dinámica que crece pues con nosotros, que crece en la dinámica de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, que es para nosotros como creyentes un desafío diario, que es necesario en muchas ocasiones afrontar, actualizar? Capítulo segundo. La transmisión de la revelación. Este capítulo aborda sobre todo la cuestión de la tradición y la escritura. Seguro que han oído hablar de ello, evitando, por supuesto, la contraposición que se había hecho muy candente en el tema de la reforma y la contrarreforma. Lutero, solo escritura. La postura católica, pues la tradición sostenida por el magisterio de la Iglesia. Pues el concilio va a presentar la tradición como un proceso vivo, vivo. Antes de Cristo, desde la predicación de Cristo y los apóstoles, hasta su puesta por escrito, y luego cómo la Iglesia ha recibido esa tradición y sigue interpretando, ¿no? Por eso los padres conciliares señalaron firmemente que tanto la tradición como la escritura forman un todo, forman una unidad, una única fuente. No está la escritura por un lado y la tradición por otro. Ambas tienden al mismo fin y constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. De ahí que la revelación es más amplia que la escritura, que la sola escritura. Y bueno, pues este proceso precede y sigue a la puesta por escrito y luego orienta también la recepción de la palabra en las comunidades creyentes. También el documento subraya la función del magisterio de la Iglesia. Hay que interpretar de manera auténtica la palabra de Dios y esto ha sido confiado al magisterio de la Iglesia, que enseña en nombre de Jesucristo. Aunque también el concilio precisa que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que debe escucharla y también, bueno, pues debe someterse a ella. Y aquí pues también surge, bueno, no surge un problema, nos hace todos los capítulos de la Dei Verbum nos hacen replantearnos determinadas cosas a nivel también bíblico, ¿no? Y aquí pues se puede a veces dar una cierta, podríamos decir, un poco de tensión entre la investigación de los exégetas, ¿no? Hasta dónde llegan, qué métodos han utilizado, etcétera, etcétera, y luego pues el magisterio, ¿no? De la Iglesia. Por lo tanto, el trabajo de los exégetas y del magisterio no está en contraposición, sino que hay que replantearse y garantizar pues, que la lectura propuesta sea una lectura, ¿no? Desde la fe y desde la tradición apostólica. ¿Van bien ustedes? ¿Sí? Vale, pues vamos al capítulo tercero. El capítulo tercero nos habla de la inspiración de la Sagrada Escritura y de su interpretación. Y este capítulo es central y fundamental para la tarea de los biblistas, de los exégetas. El concilio va a recordar que la verdad revelada fue consignada en los libros sagrados bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y estos libros tienen a Dios por autor. Y dice así: pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores
todo y solo lo que él quería. Bueno, pues cuando el concilio hace referencia a los libros de la Escritura y dice que enseñan firmemente, con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras, añade un adjetivo, y el adjetivo es para nuestra salvación. La verdad es una verdad salvífica. Pues ya saben ustedes que en muchas ocasiones nos han preguntado, es que esto que dice la Biblia yo no lo puedo aceptar, esto no coincide, esto no me lo creo. ¿De qué verdad estamos hablando? Estamos hablando, dice el concilio, de una verdad salvífica. El número 12 de la Dei Verbum retoma las enseñanzas de la Divina Afflante Spiritu y autoriza la investigación exegética, histórico-crítica en la Iglesia Católica. Dice, puesto que Dios ha hablado mediante hombres y como los hombres hay que estudiar, bueno, pues hay que estudiar los géneros literarios, el llamado Sitting Leven, que seguro que ustedes ya han escuchado esa palabra. Bueno, pues el contexto donde surgen los textos, la época, cómo se han ido elaborando esos textos, qué género literario se ha utilizado, qué características tienen. Y también apunta el concilio en ese mismo número que hay que leer la escritura con el mismo espíritu con el que se escribió. Y aquí está citando a San Jerónimo. Dice, para descubrir exactamente el sentido de los textos sagrados debe prestarse no menor atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Dice la Constitución, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Y a mí me recuerda, y le hago un guiño a Isaac, que esa ha sido su tesis, ¿no? Pues poner en diálogo a Moisés y a Jesús no la he leído, pero la tengo ahí para, para leerla, ¿vale? Capítulo 4. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Bueno, pues este capítulo nos va a recordar el valor que tiene el Antiguo Testamento. Eso es lo que me dirán ustedes y pensarán ustedes, ¿no? Dios quiere la salvación de todos los hombres, de todo el ser humano, de la humanidad, eso ustedes lo conocen, pero eligió al pueblo de Israel, estableció una alianza con el pueblo. Ya saben ustedes que el pueblo, como todos nosotros, pecador, pues cayó en continuas infidelidades e idolatrías, pero Dios es un Dios que ama a su pueblo y siempre regresa y vuelve. Por eso, pues, por tanto, la economía de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. No sé, no me atrevería a preguntarles qué libros han leído del Antiguo Testamento, pero bueno, algunos no, algunos que nos han edificado. Dice porque, aunque los libros contienen algo imperfecto y caduco, dan testimonio de la pedagogía divina y los cristianos deben aceptarlos con veneración. Bueno, y aquí uno se pregunta, ¿con veneración? Hay algunas lecturas del Antiguo Testamento que no sé si son muy piadosas. Voy a cambiar el adjetivo, ¿no? Ya saben ustedes que en nuestra liturgia la primera lectura es del Antiguo Testamento en su mayoría, y no sé, seguro que los sacerdotes de Huelva, todos, los de otras provincias no siempre, les cuesta explicar la primera lectura. Generalmente explican la carta de Pablo o alguna de la segunda lectura y en sus homilías y el Evangelio. Bueno, esto ya es un logro, ¿eh? Esto es el logro también de la Dei Verbum en todas sus exhortaciones a los sacerdotes que expliquen la palabra de Dios y no a propósito de la palabra otras cosas. Bueno, no quiero yo meterme, por favor, con los sacerdotes, ni muchísimo menos, pero bueno, pues ahí está el Antiguo Testamento y voy a decir lo que
lo que afirmaba San Agustín, ¿no? Que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo es desvelado en el Nuevo. Por lo tanto, la importancia también, ¿no? Pues de leer el Antiguo Testamento y de reconocer su valor y también de comprender su sentido. Para eso es necesario estudiar y formarse. El capítulo 5 nos habla del Nuevo Testamento. Bueno, pues del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, ¿no? Nos recuerda el concilio que tiene pues esa fuerza divina para la salvación de todo creyente y se manifiesta en los escritos del Nuevo Testamento. Estos presentan, sobre todo los evangelios, pues la persona de Jesús, la encarnación del Verbo, sus palabras, sus acciones, sus gestos, la culminación, el misterio del misterio pascual, y el concilio también subraya el origen apostólico de los 4 evangelios. Voy a ir un poquito más deprisa para no retrasarme. Y dice que la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, los apóstoles predicaron por mandato de Jesús y bajo la inspiración del Espíritu, ellos, los varones apostólicos, nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, y el Evangelio cuadriformes son, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el capítulo sexto nos habla de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Tengo un hermano, uno de mis hermanos, es Agustino Recoleto. No voy a decir, voy a hablar de mi hermano. Me recuerdo cuando éramos chicos y mi madre nos mandaba misa a todos, este hermano llegaba tarde, que siempre llegaba tarde, y decía, porque dijo que se lo había oído a sus curas, a sus frailes. Mis hermanos se educaron con los agustinos. Y decía, que da igual, si yo llego a la lectura del Evangelio, ya me vale la misa, ¿no? Ya me vale la misa. Bueno, este era mi hermano. Ya llega a tiempo porque encima tiene que celebrar la Eucaristía, pero bueno. Lo que venía a decir es que el concilio nos recuerda y pone en valor que cuando nos acercamos a la Eucaristía es como nos acercamos a 2 mesas, ¿no? A una mesa común, a la mesa de la palabra de Dios y, por supuesto, a la mesa del cuerpo de Cristo, ¿no? De la Eucaristía. Y en ese sentido, pues tenemos que tener la misma veneración por una que por otra. También, bueno, no voy a hablar de nuestra situación actual, pero a veces parece que le damos más valor a una parte de la Eucaristía que a la otra, cuando en realidad, bueno, pues nos sentamos a alimentarnos de su palabra y también pues de su cuerpo, ¿no? El alimento es común. A mí, bueno, me gusta inculcar a mis alumnos la lectura diaria de la palabra de Dios. Yo cuando llego a clase le digo, ¿cuál es el evangelio que vamos a leer en la liturgia? Ya habéis estado, la mayoría han estado ya en la Eucaristía. Bueno, claro, los primeros días ninguno lo sabe. Los siguientes, como saben que lo voy a preguntar, pues prestan un poquito más de atención. Yo no digo que mucho. Y todos se están preparando pues para ser ordenados en la vida religiosa, para que la palabra de Dios alimente nuestra fe, nuestro intelecto y alimente también nuestra experiencia, ¿no? Bueno, pues la importancia también en la vida de la Iglesia de la Escritura. Y para eso nos recuerda la Dei Verbum que, bueno, que es necesario que todos nos acerquemos a la palabra de Dios, que la Biblia sea traducida, decía, a las lenguas vernáculas, que pongamos interés. También los exégetas que hagan, pues que investiguen y que al mayor número posible también pues faciliten a los ministros de la palabra, pues eso, el alimento de la escritura, ¿no? Y que que les ayude a iluminar su mente, a robustecer las voluntades y a encender los corazones de los hombres, ¿no? En el amor a Dios, porque realmente nosotros, ¿cómo conocemos
¿Cómo conocemos a Jesús de Nazaret? ¿Cómo profundizamos en quién es Dios si nosotros no nos acercamos a conocer a Dios a través de su palabra? Y bueno, pues también afirma el concilio esa necesidad de que los sacerdotes lean, mediten y se sumerjan en la palabra de Dios, para que puedan transmitirla a los, a los fieles cristianos. Dice la Dei Verbum, a ver si, para que, bueno, pues eso, no lleguen a ser predicadores vacíos y superfluos de la palabra de Dios, porque no la han escuchado en su interior. Pero esto que se dice de ellos se dice para cualquiera de nosotros, para cualquiera de nosotros. Y también recuerda a los fieles la asiduidad en su lectura y la afirmación para la teología, ¿no? El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. Y aquí también se da un paso para que en todo el quehacer teológico, bueno, pues la Biblia esté en la base después de todo el planteamiento teológico. Tercer punto que me queda poquito tiempo, ¿no? Que es... Estamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Vale, estupendo. Pues vamos a ver un poco la importancia de la revelación, la relevancia que tiene la palabra de Dios y que debe tener en la vida del creyente, porque Dios ha querido tener una relación interpersonal, amistosa, amorosa con el ser humano. Y esto es, no sé cómo decírselo para transmitirle, si yo sé transmitir la grandeza que es esto. Dios ha querido comunicarse a sí mismo, y lo ha hecho, bueno, pues en un clima de bondad, de sabiduría, de entrañable intimidad personal, estableciendo una comunicación, un diálogo con el ser humano. Y así lo plantea la Dei Verbum en el capítulo 2. El plan de la revelación se realiza con hechos y con palabras, intrínsecamente conexos entre sí. Y la plenitud de la revelación, ya saben ustedes que es Jesús. Bueno, pues uno de los hechos más apasionantes en la historia de las religiones es sin duda pues ver cómo el hombre se ha relacionado con Dios. Y la historia bíblica pues comienza como una historia de amor, como una historia de revelación, como ya les he dicho, con sus etapas, ¿no? Y en este aspecto, lo primero que descubrimos es este coloquio permanente entre Dios y los hombres a la luz de una promesa. Y el vehículo que utiliza Dios para comunicarse con el ser humano es la palabra. Nosotros, los seres humanos, nos caracterizamos, eso es nuestra identidad, nos comunicamos a través de la palabra, somos una biografía de la palabra. Bueno, en el Antiguo Testamento, palabra, en hebreo es dabar, que significa lo que se comunica, la palabra, el medio con el que transmitimos las situaciones, cómo nos comunicamos, y también el contenido de lo que decimos. Por lo tanto, la palabra es muy importante. Lo que nosotros decimos está comprometido. Nuestra palabra ya es un compromiso, porque lo que decimos, en teoría, queremos hacerlo o queremos vivirlo, o es una realidad. En este sentido, la auténtica palabra es la palabra de Dios, porque Dios lo que dice, lo hace. Está hecho. Se ha convertido en acontecimiento. Cuando Dios pronuncia su palabra, esta tiene una fuerza creadora. Su eficacia es única. Lo recuerdan ustedes nada más abrir el libro del Génesis. Dios dijo, exista la luz. ¿Y qué ocurrió? Que la luz existió. Y la Dei Verbum subraya que Dios ha hablado. Pero cuando decimos Dios ha hablado, no queremos decir que no significa que Dios ya ha hablado en el pasado y que no continúa hablando. Dios ya ha hablado. Y eso es para nosotros un acontecimiento que no se ha cerrado en el pasado de la historia, sino que la acción de Dios, su acción,
permanece, permanece. Dios habla a la humanidad de una manera plena y definitiva en Jesús, en Jesucristo hecho carne. Por eso nosotros expresamos, ¿no? Lo dice Juan en su prólogo: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Y cuando Dios habla, lo primero que espera es la respuesta. Cuando nosotros hablamos, ¿cuánto nos molesta que estar hablando y que no nos escuchen? Seguro que ustedes tienen hijos, muchos de ustedes, y bueno, cuando están hablando, ¿no? O cuando hemos ido a clase hemos dicho, hoy ya no están echando la charla, y desconectamos. Pero todos ansiamos para ser personas que nos escuchen. Si nuestra palabra no es escuchada, ¿qué ha ocurrido? No hay eco. Bueno, pues Dios también quiere una respuesta por parte del creyente, y lo primero que pide es, pues, la escucha, la escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Shema Israel, escucha Israel. Por eso es importante responder a la palabra. Acogida, pues acogida en la fe. Y en este sentido, no sé si ya conocen pues, ese libro, Los cuadernos, ¿no? Para el jubileo, que bueno, más que cuadernos es un libro que ha sacado la VA, que hay que leérselo despacio, menos mal que todavía queda para el año 2025, ¿no? Que lo podemos. Pues dice, el primero de los artículos, que hace referencia precisamente a esto, que la Iglesia es la primera que debe ponerse a la escucha, la primera que tiene que acoger, escuchar, acoger y creer en la revelación. Esta es la clave de la escucha bíblica, ¿no? Escuchar, comprender y poner en práctica. Y en ese sentido, la Iglesia también, ¿no?, tiene que realizar esta escucha, y la hace a través de 3 respuestas. A través de la narración, de narrar la palabra, que cuando nosotros tenemos experiencia de algo y hemos escuchado algo, necesitamos contarlo, narrarlo. En la narración vamos captando aquellos acontecimientos que han ocurrido. Cuando narramos, caemos en la cuenta de la significatividad de lo acontecido, y al mismo tiempo vamos implicando a otros. Nos sentimos implicados e implicamos a otros. Yo anoche estuve cenando bueno, con Juan Diego, con su mujer, y en la conversación también hicimos narración, y la narración nos interpela, ¿vale? Siempre interpela y nos ayuda a avanzar un poco en el camino. La escucha es narrativa, nos lleva a narrar y nos lleva a interpelar. Pero sabemos que en el lenguaje religioso, bueno, al acercarnos al misterio no siempre es fácil de contar y de narrar. Por eso necesitamos, y la Iglesia da otra respuesta, que es evocar. Y eso es lo propio también del lenguaje litúrgico, ¿no? Cuando contar el misterio tiene sus límites, porque las palabras no pueden transmitirlo, comunicarlo todo, me quedo sin palabras, tengo que recurrir a los signos, a esos signos que evocan, bueno, que simbolizan y a veces expresan lo que las palabras no pueden narrar. Y la tercera respuesta es lo que decía, hablaba antes del lenguaje performativo, la palabra de Dios que hace, que realiza lo que dice. Por eso es una palabra que crea y que transforma. Y además es una palabra que involucra al creyente, lo involucra en la escucha y en la aceptación de lo escuchado. Y le lleva a ser o a seguir, bueno, a Jesús. Es decir, nos lleva a convertirnos en discípulos del Maestro. Y esto, la Dei Verbum, al presentar el tema pues, tan grande, ¿no?, de la palabra de Dios, se convierte también pues, en una provocación para todos los creyentes, para todos los que estamos aquí a reflexionar sobre, bueno, primero sobre también la misión de la Iglesia, pero también sobre nuestra propia misión. Y nuestra misión como creyentes
también estamos llamados a evangelizar, ¿eh? Estamos llamados a evangelizar. Voy a acabar ya aquí esta primera intervención. Y esto provoca o debe provocar en nosotros una doble reflexión. Primero, lo que estoy diciendo toda la mañana, que creo que vamos a resumirlo como en dos. Invitación a tomarnos en serio el valor de la palabra de Dios en nuestra vida. Estudiar, leer, formarnos. Es que yo no sé, es que no puedo acudir a... No voy a matricularme, no tengo tiempo, no tengo acceso, no... Todos tenemos acceso a un libro que me oriente a profundizar, a leer, a cultivar la palabra, a reflexionarla, a leerla varias veces, a memorizarla, a hacer la oración en mi vida, invitación, a tomarme en serio la palabra de Dios en la vida. Y la segunda, bueno, pues esto también nos lo hace la Dei Verbum y que estamos en proceso de misión y de evangelización, ¿vale? Pues nos habla de que la palabra de Dios es verdadera. Vivimos en un mundo donde la verdad, no sé si tiene fecha de caducidad, no sé si no sé si nos creemos que haya cosas que son verdaderas, pues la palabra de Dios es auténtica y es verdad. Y es verdad. Y esta verdad salvífica es la verdad que tenemos que transmitir en nuestra humanidad. Pero para ello también nosotros tenemos que creérnosla, tenemos que creer. Por eso la Dei Verbum plantea también como un nexo entre la palabra de Dios y la verdad. Pues si nos tomamos en serio la palabra de Dios, también en nuestra comunicación, nuestra predicación será performativa, porque lo que digamos seremos testigos de aquello que decimos. Así que, perdonadme, y cierro aquí esta primera parte. ¿Vale? Perfecto. Ahora sí, sois tan amables, Ahora intercambiáis nos los cambiamos. sitios. Muchas gracias, Carmen, por esta introducción y profundización en la Dei Verbum. Muchas gracias, Juan Diego, por coordinar este encuentro. Un saludo a todos los que veis desde la pantalla y también a los que estáis aquí, Mariola, Paco, Manolo, Rocío, María, Calaña, todos los que estáis aquí, los saludo a todos, pero y sí que me alegra mucho compartir esta reflexión. En este formato actual, interesante, de exposición, réplica, no es fácil no volver a decir las mismas cosas, pero intentaré decirlas de modo diferente, con otros matices, no siempre dentro de la polifonía, del concepto de polifonía tan importante en la lectura de las Sagradas Escrituras y de la vida de la Iglesia. Comienzo leyendo el prólogo de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo y al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hablar de la Dei Verbum, hablar de la revelación, hablar de la palabra de Dios, es una tarea tan apasionante como difícil. Apasionante porque ponemos todo nuestro interés, nuestra pasión, nuestro entusiasmo. Pero también es difícil porque es necesario acotar el tema, ver a qué nos referimos. Son muchos siglos de estudio, de reflexión, de profundización y sintetizarlo en apenas 45 minutos, pues es una tarea, por tanto, difícil. También diría que no me siento preparado del todo para poder hablaros de toda la Dei Verbum y de algunos elementos históricos que ya Carmen ha considerado. Como hemos escuchado, el 18 de noviembre de 1965 fue promulgada. Muchos o algunos de los que estamos aquí no habíamos nacido, pero sí que tenemos que ver con perspectiva
un documento que tiene 60 años aproximadamente, pues son 2, 3 generaciones las que ya han pasado. Es decir, si ponemos cada generación en unos 20 años aproximadamente, podemos ver que estamos hablando ya de hace casi 3 generaciones aproximadamente. Carmen ha hecho un recorrido por los diferentes capítulos. Yo, en cambio, complementando esa visión, quisiera centrarme como en 3 aspectos, ¿eh? Que no van únicamente en los números correlativos, sino que van agrupándose no de manera uniforme. El primer aspecto es que Dios ha querido revelarse con la palabra y en la palabra. Dios ha querido revelarse con la palabra y en la palabra. Estos serían los 2 primeros capítulos, los que Carmen ha indicado que se referían a la revelación. El segundo punto es la Sagrada Escritura como palabra de Dios, que abarca los capítulos 3, 4 y 5 de la Dei Verbum. La Sagrada Escritura como palabra de Dios. Y el tercer punto, ya que abarca únicamente el capítulo 6 de la Dei Verbum, es que la Sagrada Escritura encuentra su sentido pleno en la vida de la Iglesia. La Sagrada Escritura encuentra su sentido pleno en la vida de la Iglesia. La segunda advertencia, después de haber visto este aspecto que se refiere a la metodología, es que no haré una interpretación número por número, palabra por palabra, sino más bien intentaré sugerir, hacer que la reflexión continúe, que la continuéis cada uno de vosotros con esta reflexión. Por tanto, no es una interpretación del documento, no pretendo en esta réplica interpretar el documento, sino más bien sugerir o evocar, como acabamos de escuchar. El primer aspecto, Dios ha querido revelarse en la palabra. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Dar a conocer el misterio de su voluntad. Son palabras hermosas, pero sobre todo cargadas de significado. Las palabras en la Dei Verbum no se cuentan, porque si se contasen el número sería pequeño. Diría más bien que se pesan. Es un documento que, aun siendo breve, tiene mucho peso. Como pasa en tantos ámbitos de nuestra vida, las palabras se pesan, no solo se cuentan. Podemos hablar horas y horas y no decir nada, y a veces en una sola frase decir mucho. Al inicio del camino de la fe, según la Dei Verbum, no se encuentran verdades dogmáticas ni normas éticas. Al principio se encuentra la revelación. Dios ha querido revelarse, y eso es lo que significa el término misterio. El término misterio, unido también a la voluntad de Dios, el término razón en hebreo, indica su proyecto. Y cuando entramos en la terminología del proyecto de Dios, del plan de Dios, pues somos capaces de comprender un poco más. Dios ha querido revelar su proyecto, y su proyecto de amor define, por tanto, a Dios mismo. ¿Acaso no es Dios amor? Se habla así de la revelación que Dios ha realizado revelándose a sí mismo. Por eso es un proyecto que Dios ha revelado con la palabra y en la palabra. Esto es muy significativo, porque en el momento inicial no tenemos un libro, ni siquiera tenemos un conjunto de libros, que es la Biblia, sino tenemos la palabra. Y de la palabra se pasará a lo que nosotros denominamos el texto, tejido, y de ahí al libro. Nuestra fe, por tanto, no es la fe del libro, como pueden ser otras fe monoteístas. Nosotros tenemos en el prólogo de Juan, al que ha hecho referencia Carmen,
enargé caijologos, en pros tonceón. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. La palabra, el verbo. El Islam, por ejemplo, por el contrario, es la religión del libro, porque el Corán ha sido transmitido a Mahoma directamente por Dios a través del ángel y por tanto es una religión donde el libro se recibe, permitidme la expresión, de modo monolítico, es decir, en un solo momento y de una sola forma. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, no ha sido transmitida así. La palabra, por tanto, es necesario conocer a qué se refiere y cuáles son estas funciones de la palabra. La primera función de la palabra es informativa. La palabra de Dios también informa. A través de la palabra, Dios y el hombre muestran la verdad que quieren transmitir. Cuando uno habla, siempre se va mostrando, siempre nos vamos mostrándonos al otro. Y cuanto más hablamos, más nos comprendemos. ¿Qué es sino el análisis y el apoyo psicológico? Es decir, hablar para que a través de nuestras propias palabras podamos comprender nuestra propia historia. ¿Eh? Pues a través de esta expresión, Dios va hablando, va narrando, va actuando, y nosotros a través de esa palabra comprendemos lo que Dios nos dice y comprendemos quién es Dios, pero también nos comprendemos a nosotros mismos. Un segundo aspecto de esta palabra. Por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Lo hemos escuchado antes cuando hacía referencia Carmen a este aspecto. La palabra auténtica busca al otro, busca al amigo. Y esto muestra que para mostrar un yo es necesario un tú. No se trata, la palabra de Dios no es un largo monólogo, sino es un continuo diálogo de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Un diálogo que está hecho a base de muchas palabras, pero sobre todo de muchos gestos. Una respuesta por parte del hombre que también está hecha a base de muchas actuaciones y en muchos casos también de esas palabras. El relato más antiguo de la creación, tenemos dos relatos de la creación, Génesis 2, 4b hasta el versículo 25, contiene una afirmación de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Aquí hay una palabra, una expresión que muchas veces pasa desapercibida y es kenegdo, que significa el que está enfrente, que significa, por tanto, que con el que se puede entrar en diálogo. Es decir, esta intuición de que el hombre no esté solo le pone a alguien enfrente para que pueda establecer ese diálogo permaneciendo cada uno de manera individual. También en ese diálogo, cuando se tiene a alguien enfrente, es necesario llegar a superar el miedo. Más adelante, eh, el miedo entra en escena. Te he oído hablar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Cuando el hombre toma conciencia, poco a poco se va dando cuenta de que hay alguien enfrente. Ese alguien, con mayúscula o subminúscula, nos hace mirarnos a nosotros mismos. En ese nosotros también está la responsabilidad del tú. No se trata solo de conocer al otro, sino de pertenecer al otro, que son dos cosas diferentes. Un tercer aspecto de la palabra, también indicado por Carmen anteriormente, está contenido en el término hebreo dabar, que significa palabra. Pero además de palabra, significa
lo que nosotros denominaríamos hoy como evento comunicativo, como esa capacidad de comunicación que se realiza con el carácter performativo de la palabra. La Biblia es palabra de Dios que narra los acontecimientos, no simplemente contiene definiciones dogmáticas. Y aquí leo un texto conocido por todos que contiene el profeta Isaías. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Por tanto, se trata de una palabra que es viva y da vida. Una palabra que podríamos denominar vivificadora. Dios crea con la palabra. El primer relato del Génesis, en el orden canónico, no el más antiguo, contiene 10 palabras. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y en 10 ocasiones, una detrás de la otra, la palabra de Dios se convierte en palabra creadora. Nosotros sabemos también de otras 10 palabras que para el pueblo de Israel se convierten en palabras de vida, crean una nueva realidad, una nueva vida. Pero en este elenco de las 10 palabras, no de los 10 mandamientos, nuestros hermanos judíos le llaman las 10 palabras, quisiera que nos fijásemos en la introducción, que normalmente pasa desapercibida. Dice así: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Esas son las primeras palabras. Y ahí lo que se pone de manifiesto no es el decálogo, no son las normas, sino la relación. Sin relación no puede haber palabra. Sin relación no hay encuentro. Por eso, las 10 palabras de la creación, las 10 palabras que denominamos los mandamientos, tanto en un caso como en otro, dan vida y dan una nueva vida. Es fácil memorizar 10 palabras, pero es necesario, absolutamente necesario, reconocer la relación de Dios con el hombre. Nosotros vemos que esa capacidad de narración es esa frecuencia en la narratividad de los textos evangélicos del Primer Testamento, es algo totalmente constante y necesario. No olvidemos eso, puesto que si no nos quedaríamos únicamente con un elenco. Si nosotros vemos, antes he hablado del Islam, si vemos la sabiduría oriental, por ejemplo, los textos de Buda, textos muy profundos, carecen de una manifestación narrativa, son como verdades absolutas que se repiten una detrás de la otra, sin tener ese componente, permitidme la expresión, humano o en términos teológicos encarnado. El segundo aspecto que quisiera resaltar es la Sagrada Escritura como palabra de Dios. En Dei Verbum 11 leemos: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por medio del Espíritu Santo. Continúa en el número 12 diciendo: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombre y a la manera humana. Nosotros tenemos el documento final y hacemos un estudio de la Dei Verbum de modo sincrónico, el texto que fue aprobado. Pero como se ha manifestado anteriormente, en la discusión anterior hubo una gran, no diría discusión, sino diálogo sobre la función del agiógrafo, del autor sagrado. ¿Es un mero instrumento o tiene responsabilidad? Y en algunos documentos anteriores de estudio se hablaba del autor sagrado como mero instrumento. O si queremos quitarle, quitamos el mero, como instrumento.
Es tanto como decir que una carta que yo escribo con este bolígrafo, el instrumento pues no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene este bolígrafo en una carta que yo escribo? Ninguna. Si yo cometo un error gramatical, ¿es acaso culpa de este bolígrafo? O dicho en otros términos, ¿qué virtud o qué reconocimiento hay que dar al instrumento cuando la carta que se escribe o el libro que se escribe tiene una gran importancia? Por eso, los términos en los que Dei Verbum finalmente se publica, se promulga, son los términos que Dios es el verdadero autor y el agiógrafo es verdadero autor. Ambos son verdaderos autores. Es verdadera palabra de Dios y verdadera palabra de hombre. Dios ha hablado en lenguaje humano. En este sentido, también es necesario conocer al autor. En muchas ocasiones, conocer al autor, la intentio autoris, es pues una tarea muy difícil, porque incluso si lo tuviésemos delante, le podríamos preguntar y difícilmente nos respondería. Pongo un ejemplo moderno, actual. Muchos de vosotros habéis leído El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Y muchos también habéis visto la película, ¿verdad? Bien. Pues cuando Umberto Eco escribe este libro y tiene un gran éxito, pues escribe al final, después de la segunda, tercera publicación, número de publicación, escribe pues un poco lo que ha suscitado este libro. Y trae a colación las personas, los lectores, que le habían agradecido a él las citas, las referencias, las alusiones, a algunos personajes o algunos textos que el mismo Humberto Eco no había sido consciente de esa realidad. Y hablamos de un autor moderno, fallecido no hace mucho, con una obra moderna, con métodos actuales. ¿Cómo podemos nosotros pretender conocer la intención del autor si nos separan tantos siglos? Si a veces el mismo autor difícilmente es consciente de toda la repercusión que tienen sus propias palabras. Por otra parte, la otra dimensión sería conocer la intención del lector, poner todo el hincapié, toda la repercusión en lo que provoca en el lector. Esto a mí me dice, yo aquí leo esto, o como bien Carmen decía antes, enfrentarnos a la Sagrada Escritura de una manera pues acrítica, autónoma y lejos de cualquier estudio, comentario o reflexión. Por tanto, poniendo de manifiesto que lo que el lector le provoque, eso es únicamente lo válido. Para nosotros, para los católicos, y también al hilo de Dei Verbum, lo importante es el punto de encuentro en el texto, donde el lector y el autor se dan la mano, donde Dios y el hombre se encuentran. Esa lectura a través del texto es lo que a nosotros nos puede llevar a encontrarnos con Dios, un Dios que ha querido revelarse al hombre. Está claro que esta idea de la inspiración del Espíritu Santo y la actuación humana no es simplemente 50%, 50%, sino es 100% de Dios, 100% del hombre. ¿eh? A veces hacemos una pequeña negociación. Esto es 70% de revelación y un 30% de mano del hombre. Es totalmente de Dios y totalmente del hombre. Por eso es necesario comprender esta doble dimensión. Y aquí, en lugar de hacer un recorrido sobre la historia de la Dei Verbum, quisiera que lo viésemos un poco más en el conjunto de la historia de la Iglesia, donde podría permitirme, y como bien ha dicho Carmen, continuará también de Dei Verbum a Verbum Domini, poder ver un poco cómo ha sido el concepto de revelación, de inspiración, de Sagrada Escritura
a lo largo de la historia de la Iglesia. Tendríamos como tres grandes periodos, pero que abarcan una cantidad de siglos muy diferente. El primer periodo abarca los primeros 16 siglos, periodo amplio, 16 siglos, y podríamos definir como un periodo dogmático. El primer periodo, el periodo dogmático. Este periodo es caracterizado por una fe espontánea en la Biblia. Lo que dice la Biblia es verdad. La Biblia no puede equivocarse. Lo que hablamos de la inerrancia. San Justino dice: no pueden existir contradicciones entre las diferentes partes de las Escrituras. Cuando me pareciese lo contrario, confesaré mi incapacidad de comprender. Es decir, no es la Sagrada Escritura la que se va a equivocar, sino seré yo el que no soy capaz de comprender. Lo tenemos en Diálogo con Trifón. San Agustín también, siglo IV, V aproximadamente, por ejemplo, tiene una forma de explicar algunas pequeñas contradicciones en la Biblia de una manera muy simpática. Y digo simpática en un sentido positivo. Si nosotros cogemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Sermón de la Montaña, conocido por todos, donde están las bienaventuranzas. Pero si cogemos un poco el Evangelio de Lucas, veremos el Sermón de la Llanura. ¿Qué pasa? ¿Fue en una montaña o fue en una llanura? San Agustín dice: no hay ningún problema. El sermón comenzó en la montaña y terminó en la llanura. Buena explicación. Nosotros diríamos una solución salomónica, ¿no? Cuando nosotros a día de hoy profundizamos, vemos que el Sermón de la Montaña no fue compuesto, producido en un solo momento y en la vida de Jesús, en una sola mañana o en una sola tarde, sino que se contienen enseñanzas que fueron dichas en distintos contextos probablemente y en distintos momentos de la vida de Jesús, que narrativamente fueron recopiladas con gran habilidad por Mateo de una forma y por Lucas de otra. Los capítulos del 5 al 7 contienen en Mateo las palabras de Jesús, pero los capítulos 8 al 9 contienen una serie de milagros de Jesús. Y no es que Jesús estuviese por campaña: este año me toca decir palabras y ahora me toca la campaña de los milagros, sino que narrativamente hablando, el evangelista, cuando se ha informado, ha recopilado, ha visto, lo pone de una forma que, situándolas en el monte, y no como San Agustín decía, que comienza en el monte y termina en la llanura, ¿no? Hasta el siglo XVI, por tanto, la Biblia constituía también la fuente de la moral, de cada actuación. Era el alimento que nutría generaciones de cristianos, aunque no existiese un planteamiento crítico. Pero vemos también la riqueza tan grande que hizo la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, incluso en este periodo. No vamos a recordar ahora todos los grandes santos que podemos situar en esos primeros 16 siglos, pero podemos definir, por tanto, este primer periodo de una manera dogmática. El segundo periodo, en esta historia de la verdad y de la inspiración, abarca los siglos XVII aproximadamente al XIX. Las ciencias humanas empiezan a desarrollarse, también tenemos la Reforma Protestante, y podemos denominar a este periodo como un periodo apologético. En este caso, hay una defensa y defiende la Iglesia, defiende la Biblia contra las afirmaciones y ataques de la ciencia humana. Quisiera que recordásemos que es el tiempo de Copérnico, de Galileo, por ejemplo, y una frase de Galileo que puede ayudarnos un poco a comprender esta situación. La Biblia no dice cómo va el cielo, cómo funciona el cielo. La Biblia nos dice cómo ir al cielo. No se trata de
cómo va, cómo funciona el cielo, sino cómo ir al cielo. Ya se va definiendo cuál es el ámbito, el campo de la palabra de Dios. Él había comprendido que la verdad de la Biblia es una verdad salvífica. Nosotros sabemos que hay errores, y cuando hablamos de errores podemos hablar de errores gramaticales en algunos casos, o errores geográficos en otros casos, o incluso de recordar ciertas costumbres que la memoria con el tiempo ha visto de otra forma. La Biblia contiene una verdad salvífica, y esa verdad salvífica es la que tenemos que intentar descubrir. No se trata, por tanto, en esta época de apologética, de querer salvar la Biblia, sino de que la Biblia nos salve a nosotros. Ese sería el cambio de perspectiva. Estas soluciones, pues, pretenden defender de los ataques y no ponen totalmente de manifiesto el concepto de historia de la salvación narrado en la Biblia. Y el tercer periodo, el que ahora también en esta segunda parte, pues también profundizaremos un poco, abierto con Dei Verbum, es el periodo de la hermenéutica. Podríamos definir este periodo como el periodo de la hermenéutica. El verbo hermeneuo significa interpretar, traducir, actualizar. Es interesante que se pasó en ese esquema preparatorio de Dios como autor principal y el hagiógrafo como instrumento, reflejado también en algunos elementos por esa filosofía tomista que tanto bien ha hecho. Este lenguaje no llega totalmente a la Dei Verbum, sino que, como decía antes, pues se manifiesta que es totalmente de Dios y totalmente del hombre. La Pontificia Comisión Bíblica, que también ha pasado un poco de periodo, estos periodos que hemos visto en la historia de la Iglesia, la Pontificia Comisión Bíblica, pues también ha tenido su periodo apologético, donde ha intentado defender actualmente desde la interpretación de la Biblia en la Iglesia, o la verdad y la inspiración, o la relación del pueblo judío y sus escrituras, los diferentes documentos que ha ido publicando en la Pontificia Comisión Bíblica van más en una actitud propositiva, positiva, donde ya no hay tanto que defender, sino más bien de proponer. La Biblia no hay necesidad, por tanto, de defenderla, sino de interpretarla. En este sentido de la interpretación, es necesario que se utilicen también, pues, las técnicas, los recursos que tenemos a nuestra mano, es decir, las ciencias que ayudan en la interpretación de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, los estudios literarios nos llevan a estudiar los libros como propia literatura. El Evangelio de Lucas tiene una gran calidad literaria que supera al resto de los evangelistas literariamente. No quiere decir que sea más palabra de Dios, sino que como libro, si no hubiese pasado a la historia por ser un evangelio, probablemente hubiese pasado como obra de literatura. Tanto es así que en Andalucía, hasta hace unos años, no sé actualmente, entraba como materia de examen de griego en lo que era selectividad. Es decir, como ejemplificando que literariamente es una gran obra. Tiene más de 2000 palabras distintas, mientras que el Evangelio de Juan construye un evangelio también hermoso, teológico y profundo, pero con apenas 1000 y poco palabras. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si fuese un cuadro, un pintor utilizaría más de 2000 y pico de colores, mientras que el otro, pues, utilizaría una paleta con unos 1000 colores. O la carta a los hebreos que he leído al inicio, que también tiene una gran calidad literaria. Eso no quiere decir que el resto no lo tenga, sino que tienen otras virtudes y que las ciencias nos ayudan también. O, por ejemplo, la arqueología. Pongo un ejemplo ahora del Primer Testamento.
En Josué 6 encontramos que Israel entra en la tierra a través de la ciudad de Jericó. Todo el pueblo está en procesión durante 6 días, dando 6 vueltas en torno a la muralla de Jericó. Leo el texto. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompas y Josué ordenó al pueblo: gritad que el Señor os da la ciudad. El pueblo lanzó el alarido de guerra y sonaron las trompas. En cuanto el pueblo oyó el son de la trompa, todo el pueblo lanzó un poderoso alarido de guerra. Las murallas se desplomaron y el ejército se lanzó al asalto de la ciudad, cada uno desde el lugar que tenía enfrente, y la conquistaron. Josué 6, 16, 20. Un relato precioso, 6 días y al 7º día, un relato muy convincente, pero a nivel histórico se encuentra con la dificultad que los estudios arqueológicos nos dicen que muy probablemente en esa época esas murallas no existían, ya habían sido derruidas anteriormente. Con esto, ¿qué queremos decir? Que la Biblia se equivoca, que no, sino que es una narración teológica. Está claro lo que significa 6 días y al 7º descansó. Y está claro también, en este sentido, en el libro de Josué, lo que significa las 6 vueltas alrededor y al 7º, con la ayuda del Señor, puede dar ese paso. Por tanto, la ciencia arqueológica nos ayuda igual que la ciencia literaria, entre otros elementos. Interpretar la Biblia, por tanto, significa entrar en una relación con esa polifonía de voces, donde probablemente muchos de vosotros que sabéis de música, sabéis que los silencios también son importantes. La Biblia no lo dice todo. Y también tiene notas que son muy largas y otras que son muy breves. Y es en la polifonía donde todo esto tiene un sentido, tiene un significado y se escucha esa verdadera música de Dios. Para interpretar la polifonía, por tanto, es necesario conocer las distintas voces, a veces mediante silencio, que nos hablan de Dios, nos hablan como Dios y nos conducen a Él. Si abrimos nuestra Biblia, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo no porque esté pasado, como pudiera haber dicho Marción, sino porque es lo que está desde el principio. Eso es lo que significa Antiguo Testamento. También lo denominamos muchas veces Primer Testamento, porque en nuestra mentalidad decir antiguo significa algo obsoleto, que no cumple ya su objetivo. Si hablamos de un teléfono móvil, el número 20 pues supera a los anteriores. En la Sagrada Escritura, decir antiguo es decir lo que está desde el principio. Y como afirmaba Zenger, el Antiguo Testamento no necesita ser bautizado para ser palabra de Dios. Es ya palabra de Dios. Y ha nacido en un contexto eclesial. Y además, eso entra dentro de la polifonía, donde antiguo y nuevo se encuentran, donde las palabras se repiten. Tenemos 2 relatos de la creación, hemos hecho referencia antes, pero también 2 relatos de lo que denominamos los mandamientos, las 10 palabras. Tenemos 2 relatos del Padre Nuestro. Tenemos también el Sermón de la Montaña y el Sermón de la Llanura. Tenemos el Primer y el Segundo Testamento. Tenemos tantas veces que Dios repite su palabra para que si no nos hemos enterado a la primera, pues podamos reaccionar a la segunda. El último aspecto es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Biblia ha nacido dentro de una comunidad creyente. No solo ha nacido para nosotros en la Iglesia, en la Eclesía, sino que también ha sido dada a la Iglesia.
Los libros de ambos testamentos no, permitidme la expresión, no nos han caído del cielo como puede ser el Corán, sino que ha nacido dentro de una comunidad creyente. La Iglesia y la fe de la Iglesia es parte constitutiva de la Biblia. Se trata de un círculo hermenéutico, como se encuentra en uno y en otro testamento. Uno se lee a la luz del otro y el otro adquiere un significado distinto, nuevo, a la luz del otro. El círculo hermenéutico también se produce cuando nos ponemos delante de la Sagrada Escritura y la interpretamos. Ella nos interroga y nosotros nos cuestionamos. El Evangelio de Marcos, por poner un ejemplo, contiene más de 50 preguntas. Muchas veces buscamos en la palabra de Dios respuestas, pero nos interroga más de lo que podemos encontrar como respuesta. Por otra parte, también hay que decir que muchas veces las respuestas cambian, pero las preguntas permanecen. Esas preguntas que podía llevarnos hace siglos a preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? Y que a San Agustín, a Santo Tomás, a San Francisco o a Santa Catalina le llevaron a unos lugares diferentes de los que nos pueden llevar a nosotros. Pero la pregunta era la misma. Por eso, cada vez que leamos la palabra de Dios, a la que acudiremos muchas veces por las respuestas que queremos encontrar, nos quedaremos por las preguntas que la palabra de Dios nos haga a nosotros. La historia de la interpretación a lo largo de la tradición de la Iglesia ha podido crear, yo diría que sin pretenderlo, una cierta lejanía y desconocimiento de la Sagrada Escritura. Queriendo preservar tanto el misterio, lo hemos escondido más que interpretado o acercado. A esta situación, en el periodo dogmático, habría que añadir también la afirmación de Lutero de la sola Escritura, solo por las Escrituras. Para Lutero, la verdad se encuentra solo en la Escritura, lo cual provoca una reacción por la parte católica que subraya el valor de la tradición y como efecto colateral, en algunos casos, pues no acrecienta el interés por la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios. Efectivamente, la Biblia ha nacido en una tradición eclesiástica, ha nacido en la Iglesia, pero dada la importancia que se le ha dado en algunos ámbitos no católicos, hemos visto la necesidad de fomentar otros aspectos más que el estudio de la Sagrada Escritura. Y eso, pues, nos lleva a que nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo amamos a la Sagrada Escritura si no terminamos de conocerla? O en palabras de San Jerónimo, el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Y nosotros, pues si estamos aquí, si estamos formándonos, es porque queremos conocer más y mejor a Jesús. El Concilio Vaticano II, también los estudios posteriores, así como el magisterio, han acercado nuevamente a todo el pueblo de Dios a esta palabra de Dios. Cuando veíamos la traducción a las lenguas vernáculas, hay que decir que no siempre hemos sido pioneros. Yo he traído esta versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal, publicada en 2011, o sea, que nosotros vemos que hace apenas 10, 12 años, cuando la Dei Verbum fue promulgada hace 60, quizás llegó un poco tarde. No lo digo como una crítica, sino como un hecho, ¿eh? Otras conferencias episcopales la tradujeron con una versión oficial pues mucho antes. Nosotros, eso ha llevado a que ahora, pues sí, hace unos años pues se pusieron de acuerdo y no vamos a entrar en
limitaciones y grandezas de esta traducción, pero sí sabemos que es una traducción oficial y que, gracias a Dios, está de manera pública no hace mucho tiempo en Internet. Yo recuerdo hace 7, 8 años que en clase le decía a los alumnos que me parecía algo contradictorio que la Biblia, la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal no estuviese de manera gratuita. Porque pasaba una cosa, que uno ponía Biblia en Google, que era como se buscan la mayoría de las cosas, y le salía una Biblia no católica. Pero es que la Biblia católica, la traducción oficial, era de pago. Entonces, ¿qué pasaba? Esto estamos hablando de hace 3 días, ¿eh? ¿Qué llevaba? Pues que uno al final pues coge lo que más cómodo tiene. Una traducción antigua, ya no solo no católica, primero antigua y segundo no católica, incorporando o excluyendo una serie de libros que no es ni siquiera los que nosotros tenemos en el canon. Gracias a Dios, de hace un tiempo, si vais a la página de la Conferencia Episcopal, hay una parte que pone Sagrada Biblia y ahí tenéis los libros, ¿no? Bueno, no está con aparato crítico, que yo a mi juicio debieran ponerlo, porque lo que gratis hemos recibido, darlo gratis, pero sí lleva a que en ese proceso, que a veces se van dando pasos, pues pueda acercarse también el pueblo de Dios de una manera pues normal, habitual, ¿eh? La Die Verbum, por tanto, desea que todos los creyentes se nutran de los tesoros de la palabra de Dios. Con tristeza a veces se puede afirmar que todo este objetivo no se ha cumplido siempre o totalmente. Creo que todavía en nuestros encuentros, nuestros grupos, hay muchos moralismos, dogmatismos o actitudes de defensa cuando nos olvidamos en realidad de interpretar. Creo que a veces utilizamos la Sagrada Escritura como vamos a justificar esto desde la palabra de Dios y no leer la palabra de Dios para ver cómo actuamos. Cuando uno es creyente, es capaz de cumplir estos mandamientos, estas palabras, pero también cuando uno quiere ser creíble, es capaz de hacer que estos mandamientos se multipliquen, creando, permitidme la expresión, nuevos mandamientos y nuevas formas de amar. Así lo hace Jesús y así estamos llamados a hacerlo nosotros. Paul Ricoeur, y con esto termino, afirmaba que en esta época existe una profusión de instrumentos y un vacío de pensamiento original. Y en su expresión decía, en la que la bulimia de los medios corresponde la atrofia de los fines. Tenemos muchos medios para conocer la Sagrada Escritura, pero es necesario reencontrar el sentido y la alegría ante la palabra de Dios. Volvamos a alimentarnos de la Sagrada Escritura para que nos lleve a crecer como hombres y como cristianos. Lo que los hombres hacemos con nuestras palabras tiene límite. Nuestras palabras son limitadas. Lo que Dios hace a través de sus palabras, eso no conoce límite. Por eso acudamos una y otra vez a esa fuente inagotable que es la palabra de Dios.